30. Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, ya la hora 9, mientras oraba en mi casa. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual se hospeda en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, a quien mataron colgándole en un madero, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. El culto pasado habíamos hablado acerca de la visión que tuvo Pedro cuando estaba teniendo ganas de comer y se le apareció un lienzo, como un manto con las 4 puntas, y dentro de ese lienzo había toda clase de animales inmundos y también puros. Y una voz le decía: Pedro, mata y come. Y 3 veces salió esta voz: Pedro, mata y come, Pedro, mata y come. Como para hacerle entender que es algo importante. Pero Pedro dice que no entendía de qué se trataba esta visión. Vamos a volver a hablar de esta parte. Capítulo 10, versículo 17 dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales les preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Él estaba perplejo, dice, dentro de sí sobre lo que significaría la visión. Él nunca captó que esto significa que se puede comer ya toda clase de alimento. Él nunca entendió así. Pero tampoco podía entender qué significaba. ¿Será que Dios ahora quiere que comamos todo alimento? No puede ser. Entonces estaba meditando y pensando, y la Escritura le tenía que hacer entender algo. De repente aparecen unos gentiles que le buscan, enviados por Cornelio, y después le dicen: nosotros somos enviados por Cornelio, somos gentiles, y justamente aparecen tres personas, ¿no? Y la voz del Espíritu Santo, ¿qué le dice? El versículo 19 dice: mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces ahí se le aclara, ahí se aclara realmente qué representaba esa visión.
Era haciéndole entender que Dios está queriendo rescatar a los gentiles para traerlos otra vez a su pueblo. Y ahí ya sí se le abrió muchas escrituras a Pedro, donde está escrito que Dios iba a mezclar simiente animal con simiente de hombre, y que en los posteriores días le iba a hablar y los iba a traer. Entonces podía entender, Dios estaba refiriendo a los hombres que se habían perdido de nuestro pueblo y que se mezclarían con animales. Y ahí se le aclaró todo a él. Y no dudes de ir con ellos. ¿Por qué no dudes? Porque hay una ley alágica, o sea, ley, mandamiento rabínico, que dice que está prohibido que los gentiles, que los judíos se junten con los gentiles. Coman con ellos, o hablen con ellos, o anden con ellos. Está prohibido por la ley rabínica. Entonces, con esto Jesús está haciéndole entender que esta ley rabínica yo la estoy quebrando y rompiendo para poder unir otra vez a mis dos pueblos. Porque esta ley rabínica era lo que impedía que el pueblo se una, que el pueblo vuelva a ser uno. Así estaba entendiendo. Pero hay una cosa más que Pedro también explicaba. Por ejemplo, vamos a ver el libro de Primera de Pedro, para entender si realmente Pedro entendió bien esta visión, y nunca él quiso entender que ya se podía comer todas las cosas. Si es que él hubiera entendido que el mandato que está escrito en Levítico 11 estaba anulado acá con la visión que él está viendo, entonces él no hubiera mencionado este texto aquí en Primera de Pedro. Fíjense lo que dice. Primera de Pedro capítulo 1, desde el versículo 13. Ya esto es después de mucho tiempo, ¿no? Después que él estaba compartiendo ya con las iglesias. Primero vamos a leer lo que dice el capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Expatriados, ¿qué significa? Los que perdieron su patria. A ellos le está dirigiendo. En Ponto, Galacia. Galacia significa que cuando Pablo se dirigía a los Gálatas, también estaba hablando a los expatriados. Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Y para qué fueron elegidos? Ya anticipadamente. ¿Se acuerdan cuando ya Dios le eligió a ellos? Ya en el tiempo de Abraham. Eligió a su padre Abraham, todo un pueblo, hizo de ellos una nación grande, los envió a Egipto, después los sacó de Egipto y les dijo que iban a ser un pueblo especial si guardaban su palabra. Esto Pedro está mencionando. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz se han multiplicado. ¿Para qué fueron elegidos? Para obedecer. Ahora, capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice ahí? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, estén despiertos, estén atentos, estén listos. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Bueno, antes yo vivía haciendo todas las cosas que la ley prohíbe porque era ignorante. ¿Qué ignorante? No conocía. O sea, ser ignorante no es tan grave, porque no conocía nomás. Pero una vez que conoce, que sabe, ya no somos ignorantes. Rápido se soluciona el problema de la ignorancia. No sabía, un día alguien te cuenta, terminó, dejaste de ser ignorante. Ahora sos conocedor. Entonces, no se conforme con los deseos que antes tenía estando en ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo, y como dice ahí, en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué se basa Pedro para decirle que sean santos como aquel que os llamó es santo? ¿En qué se basa? En la manera de vivir, dice. O sea, ¿cómo podemos identificar a alguien que es santo? ¿Porque dice soy santo? Soy santo. O porque vive como santo. ¿Qué tal? Dice que es santo y vive totalmente diferente. Vive corrompidamente. Entonces, dice una cosa y es otra cosa. Ahora, el versículo 16, y esto es lo interesante. ¿Por qué le menciona Pedro acá a los expatriados que están regresando este texto?
porque está escrito, dice. ¿Y dónde está escrito? Acá dice, porque está escrito, no, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice. Así está escrito. Sean apartados, sean consagrados, porque yo soy apartado y consagrado. ¿Y dónde está escrito eso? En Levítico capítulo 11. Y vamos a ir a Levítico capítulo 11 para ver de qué manera está escrito. Para ver qué es lo que Pedro les quería hacer entender. Si solamente implicaba ser santo, dejar, no sé, de ser ladrón, mentiroso, o la dieta incluía, la alimentación incluía. Vamos a ver. Levítico 11. Levítico 11, versículo 43. 11:43. Nosotros queremos vivir una vida consagrada a Dios, una vida que realmente sea conforme a la voluntad de Dios. Nosotros que hemos sido expatriados queremos realmente caminar ya conforme a lo que Dios dice, o queremos seguir haciendo nuestras costumbres antiguas, según los deseos de nuestra ignorancia antigua. Acá Dios nos está explicando. Levítico capítulo 11, versículo 43 dice, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundo por ellos. Y sabemos que todo el contexto de Levítico se refiere a consumir, a consumir, a comer estos animales. Dice que entonces no se hagan ustedes abominables. ¿Cómo te podés hacer abominable, según la palabra de Levítico, consumiendo estos animales? Y Pedro le está diciendo a los expatriados que están regresando, sean santos, como está escrito. Y acá que dice, porque, versículo 44, yo soy el Señor vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. No se contaminen con estas cosas. Sean santos. Entonces podemos entender que nunca jamás en la vida Pedro entendió que Levítico 11 estaba anulado. Por eso volvió a mencionarlo ya en los últimos tiempos de su vida. Como siervo verdadero de Dios, él daba el mensaje correcto y daba el mensaje de la Escritura. Y hablaba las leyes de Dios y la palabra de Dios a los expatriados que estaban en diferentes lugares, para que puedan estar realmente consagrados a Dios. Bueno, ahí podemos entender entonces que él nunca habló de la comida. El versículo 28 decía, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Una vez más ahí está aclarando Pedro que Dios le enseñó que a ningún hombre llame común o inmundo, porque al morir Jesús en la cruz murió por los pecados de toda la humanidad. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y el versículo 30 comienza diciendo, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Habíamos visto que esto también estaba profetizado, que donde me clamares, donde me invocares, allí de ahí yo te buscaré y te tendré misericordia de ti. Se está cumpliendo la promesa de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Y en otra parte de la Biblia dice que es lo que le va a hablar, palabras por las cuales sería salvo él y toda su casa. Salvo quiere decir rescatado. ¿De qué es lo que Cornelio tenía que ser rescatado? De haber estado fuera del pueblo, fuera del pacto de Dios. Dios le iba a volver a traer al pacto, le iba a volver a traer a la promesa que le habían dado a sus padres. Entonces por medio de él iba a ser ya realmente injertado al pueblo de Dios. Y ese era el deseo de Cornelio. Si él está ahora orando o haciendo cosas que hacen judíos, quiere decir que él quiere ser parte de este pueblo. Él está anhelando ser parte de ese pueblo. Él está sintiendo, yo tengo una admiración o un deseo de formar parte de este pueblo
porque algo decía en su corazón, yo soy parte de este pueblo. Pero él no podía entender, pero Dios sí le estaba mostrando. Versículo 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Una vez más, Dios preparó toda la jugada y ya Pedro tiene que, arco libre y tirar nomás. Qué bueno sería así, ¿no? No, y no sé qué sería, ¿no? Así Dios trabaja. Dios mismo prepara el corazón de la persona que va a escuchar la palabra. Nosotros solamente tenemos que anunciarnos. El problema es que muchas veces nos da miedo anunciarnos, muchas veces nos da miedo decir, porque queremos hablar con perfección o con estrategia y no sabemos, pero si no empiezo acá. Pero vamos a darnos cuenta que Pedro acá no tenía ninguna estrategia preparada. No que se había preparado, ya, a ver qué le voy a decir. Nunca le habían compartido con gentiles, no había estrategia acá. Acá Dios ya había preparado todo ya. Dios ya había labrado el corazón de estas personas. Miren lo que dice Pedro. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y en el capítulo 16 de San Mateo, ¿se acuerdan qué había dicho Jesús sobre Pedro? Que él tendría las llaves del reino, dice. A ti te voy a dar las llaves del reino. Significa que Pedro en este momento está usando esa llave para abrir el reino de los cielos a los gentiles. A partir de ahora, los gentiles, las personas que eran llamadas no pueblo, van a empezar a ingresar masivamente. ¿Y quién fue el que abrió las puertas? Pedro. Y hasta hoy en día siguen entrando. Pedro abrió la puerta. Se cumplió la palabra de Jesús, que Pedro abriría la puerta. Iba a ser quien iba a empezar a hacer que muchos gentiles vengan al pacto, al pueblo de Dios. Vamos a ver si esto que Pedro habló no está ya profetizado. Vamos a Deuteronomio. Es importante que todo lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento confirmemos si realmente estaba ya en el Antiguo Testamento, porque todo lo que sale en el Nuevo Testamento ya estaba prescrito. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, desde el versículo 12, vamos a leer. Entiendan muy bien lo que dice acá, que la Escritura nos confirme todo lo que está ocurriendo acá con Pedro y Cornelio. 10:12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Esto estaba haciendo Cornelio? Sí, estaba haciéndolo. Eso es lo que Dios pide, dice. Aquí está escrito que eso pide, y eso está haciendo Cornelio. Eso Dios pide, eso está haciendo Cornelio. ¿Qué le falta más? Que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas, ¿qué dice ahí? Prosperidad. He aquí, del Señor tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Versículo 17, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Así. Entonces lo que ahora Pedro está mencionando acá con Cornelio, ¿de dónde se lo sacó? De aquí. Dios no hace acepción de personas, sino que en todo lugar donde está la persona que clame, que le ame, Él es misericordioso con él. Él ama al extranjero. Y Él le pedía, ay Dios mío, esto nosotros por nuestra ley rabínica, nuestra ley halágica,
habíamos cortado. Realmente éramos rebeldes a la Torá, a la ley de Dios. Eso está entendiendo Pedro ahora. ¿Se dan cuenta cómo todo lo que está ocurriendo le abre el entendimiento a Pedro? Dios quería rescatar a los extranjeros. Dios amaba a los extranjeros. Dios ama a ellos. Nosotros fuimos extranjeros también. Y nunca entendimos estas cosas. Viendo lo que está ocurriendo ahí, un montón de gente reunida, Cornelio, un romano, todo con su ropa de romano, pidiendo, estamos aquí para escuchar tu palabra. Por orden de Dios, no por orden de su deseo. Dios me ordenó, un ángel de Dios ordenó que nos prediques, que nos hable. ¿Cómo puede negar todavía Pedro que esto sea obra maravillosa de Dios? Así es. Bueno, un texto más para confirmar esto. Ezequiel 34. Vamos a confirmar si Dios realmente ama a los extranjeros. Ezequiel 34, versículo 11. Ezequiel 34, versículo 11, dice así. Porque así ha dicho el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. ¿Cómo está diciendo Dios? Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Ustedes creen que Pedro es el que está buscando ahora las ovejas perdidas? ¿O Dios mismo está buscando y le está enviando nomás a Pedro? ¿Quién está haciendo el trabajo? Dios mismo. ¿Se dan cuenta que está cumpliéndose la palabra? Versículo 12. Como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Así está hablando aquí en la Biblia. Vamos a San Juan, a ver si esto también tiene relación en San Juan. ¿Qué había dicho Jesús? San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, el versículo 7. San Juan 10, 7. Fíjense lo que dice ahí, lo que había dicho Jesús. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar y a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El versículo 11 que dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. También, versículo 16, tengo otras ovejas. Dice Jesús que tiene otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a los judíos. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Aquellas ovejas son las 10 casas perdidas de Israel, las ovejas descarriadas. Y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. Así está mencionando. Ahora, esto fue lo que Jesús le hizo entender a sus apóstoles en el último momento después de haber resucitado. Vamos a San Lucas capítulo 24. San Lucas 24. San Lucas capítulo 24, el versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Qué fue lo que le habló? ¿Qué dice ahí? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Era necesario o no? Todo lo que está en la ley, todo lo que se relacionaba con el rescate de la oveja perdida, todo lo que está en los profetas y en los salmos, tenía que cumplirse. Eso le está aclarando ahora a los discípulos. Entonces les abrió, versículo 45, el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuándo es que una persona puede entenderle a Dios? ¿Cuándo que una persona puede decir, realmente ahora conozco la voluntad de Dios, ahora entiendo el corazón de Dios, ahora entiendo lo que Dios quiere? ¿Cuándo puede decir eso? Cuando se te abre el entendimiento
y comprender la Escritura. Si vos no comprendés la Escritura, ¿a qué clase de Dios le estás siguiendo? ¿Qué clase de Dios estás sirviendo? Si no entendés muy bien. Aunque ellos 3 años y medio estaban caminando detrás de Jesús, pero no comprendían la Escritura, entonces no podían entender el propósito ni la razón por la cual Jesús vino. No entendían. Hasta que entendieron la Escritura. Ahora entendemos todo. ¿Qué es lo que dijo Moisés? ¿Qué es lo que dijeron los profetas? ¿Qué es lo que dijeron los salmos? Ahora recién. Así entienden. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiese la Escritura y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día. Y después que se predicase en su nombre. ¿Qué cosa se tenía que predicar? Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué arrepentimiento? Retorno, regreso, teshuvá, regreso al pueblo de Dios. Porque Dios ya había hecho todas las cosas. Y perdón de pecados. ¿Por qué perdón de pecados? Porque el pueblo había pecado, había transgredido las leyes de Dios y se había esparcido. La causa por la cual el pueblo de Dios estaba dispersado, estaba perdido, había recibido carta de divorcio, era porque había transgredido la ley de Dios. Y eso también dice la ley, la Torah, los mandamientos. Entonces el pueblo de Dios quedó bajo la maldición de la ley. Al venir Jesús y morir en la cruz, ¿qué es lo que Él ha quitado? Esa maldición que estaba sobre nosotros. Y eso se tenía que predicar. Ese es el mandato que le está dando a sus discípulos, ¿no? Es lo que ahora está haciendo Pedro. Pero él ahora recién está entendiendo que también entre los gentiles está su pueblo. Eso todavía no había captado, porque precisamente, aunque parece que ya entendés muchas veces, podríamos decir que aquí ya se le abrió el entendimiento, pero se dan cuenta que igual necesita uno tiempo para que se le abra totalmente el entendimiento. Desde acá hasta Cornelio habían pasado 10 años. 10 años tardó para que totalmente se le abra el entendimiento a Pedro. Nosotros muchas veces decimos que en 1 año, 2 años ya se nos abrió todo el entendimiento. Entonces hay muchas cosas todavía que no podremos así captar rápido. Entonces hay que ir de acuerdo a la voluntad que Dios nos da, pero hay que seguirle a Él. Hay que ir detrás de Él. No hay que retroceder. Amén. Eso es lo importante. Un texto más. San Juan capítulo 21. San Juan, capítulo 21. ¿Qué pasó ahí? ¿Se acuerdan qué dijo Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo? Versículo 15, 21, 15, ya que estamos en el contexto de ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Así le está hablando. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Si 3 veces le dice, 3 veces le pregunta, y la respuesta es: cuida mis ovejas. Sigue mis ovejas. Nosotros, ¿cómo podemos entender, cómo podemos decir que realmente le amamos a Dios? ¿Cómo puedo decir: yo le amo a Dios, yo le sigo a Dios, yo en mi corazón le tengo a Dios como lo más importante para mi vida? ¿Cómo podemos confirmar eso? Anunciando, pastoreando, cuidando sus ovejas. No siendo como los que habían dejado que sus ovejas se pierdan. Teniendo en cuenta que las ovejas de Dios están perdidas entre las naciones, yendo detrás de ellas, buscando conforme a lo que Dios nos dice. Eso le estaba dando el mandato: cuida mis ovejas. Sí, Señor, voy a cuidar. Ahora le está mostrando dónde están sus ovejas. Están ahí entre los gentiles también. Eso, ahí tenía que romper su legalismo y su tradición para pasar. Eso tenía que derribar la pared que había, que separaba al pueblo judío del pueblo gentil. En el corazón de Pedro había que romper eso. Por eso le mostró esa visión de los animales. Y si realmente entendía su verdad, entonces cuida mis ovejas, pastorealos, dirígelos. Estas son mis ovejas que se han perdido, que también les dije que estaba en otras partes y por ellas también debo ir. Así le está hablando. Bueno, volvamos a Hechos. Bueno, ahora podemos entender todo lo que se le vino en mente a Pedro cuando ve a estos gentiles reunidos ahí. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Quién comprendió esto?
Pedro comprendió en el contexto de Nuevo Testamento que Dios no hace acepción de personas, o esto ya estaba escrito. Ahí está. No podemos decir que no, pero antes estaban los judíos y ahora están los gentiles. No, nunca Dios hizo acepción de personas. Siempre se complacía del que le agradaba en cualquier parte del mundo. Así está escrito. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hacer justicia, que es guardar sus estatutos, su ley y mandamiento. Dios envió, y ahí le empieza a hablar, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Fíjese lo que le dice, que el mensaje fue dirigido ¿a quiénes? A los hijos de Israel. Aquí no hay mensaje para gentiles. El mensaje es para los hijos de Israel. Entonces me equivoqué, entonces no era para nosotros. Así le puede decir Cornelio. Yo pensé que también era para los romanos. No. El mensaje es para los hijos de Israel. Y nosotros lo que estamos haciendo, ya, esperen, ahora les voy a explicar. Si ustedes están escuchando este mensaje, hay una sola respuesta. Ustedes son parte de este pueblo, porque el mensaje es para los hijos de Israel. Así está diciendo. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Esto era algo notorio en todas partes. Todos conocían. Porque Israel era un territorio pequeñito, no es como acá que todo se sabe ahí. Después, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Los milagros de Jesús, las maravillas que hacía Jesús, eran noticia por todas partes. Que una persona esté levantando muertos, dando vista a ciegos, haciendo que cojos anden. ¿Usted piensa que no va a ser noticia? Por eso venían miles y miles a buscarle a él, a querer recibir realmente un milagro. Muchas personas venían. Por eso todo esto era bien conocido, bien entendido. Y después dice, y nosotros, versículo 39, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿Se dan cuenta? Hasta los que iban a ser testigos de la resurrección de Jesús, de la obra de Jesús, ya estaban destinados de antemano. Ya Dios sabía ya quiénes iban a ser. Hay personas que, aunque se enteraron, aunque supieron estas cosas, igual rechazaron. ¿Se acuerdan la parábola del rico y Lázaro? Que el rico le dice, si uno va entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le dice, no, aunque algunos se levantaran entre los muertos, igual. Si no creen a Moisés y a los profetas, no van a creer nada. Y se cumple eso. Muchos judíos, aunque se enteraron que Jesús resucitó, pagaron para que los soldados digan que sus discípulos se lo robaron. Realmente en su corazón no había forma de que entiendan estas cosas. Por eso este evangelio tiene sus destinatarios. Nosotros lo sabemos, ¿no? Tiene a quién va a ir dirigido. Quién realmente está listo para escoger esta palabra. Así que no nos esforcemos por convencerle a alguna persona. Pero entender, por favor, entender. Le agarramos su cabello y queremos entender. No. Ya Dios está preparando su corazón. Nosotros simplemente, como Pedro, acá anunciando todo lo que Dios ha hecho. Dios ya preparó todas las cosas. Y fíjense la sorpresa que se va a llevar Pedro. Él está compartiendo, él está haciendo lo que Dios le dijo, predicarnos. Él no está esforzándose para hacerle entender a ellos. Por favor, entiendan esta palabra, tienen que darse cuenta. No, él simplemente está narrando. ¿Se dan cuenta que está narrando nada más? Haciendo una narración, todo el acontecimiento, así ocurrió. ¿Y qué ocurre mientras está narrando la historia de Jesús? Versículo 42. Y nos mandó, ¿qué fue lo que les mandó? Que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Este es el que va a juzgar tanto a los que están vivos como a los que han muerto. Esto llegaba en el corazón de Cornelio. Él es nuestro juez. Nosotros tenemos que saber que sí o sí vamos a rendir cuenta ante alguien. Como romanos ellos pensaban que ellos tenían que rendir cuenta ante el Dios de César.
ante el Dios de Roma, ante el Dios Sol. Pero ahora, como una persona que está conociendo la justicia, haciendo oración al Dios verdadero, clamando por ese Dios verdadero, Dios le está abriendo el corazón para que entienda, ante mí un día vas a rendir cuenta. Eso es algo bueno. ¿Entiendes? Es algo bueno. Si eso entendieran todas las personas, si Dios un día le abriera el corazón, ¿sabes que ante mí un día vas a rendir cuenta? ¿Usted piensa que no cambiaría el corazón de las personas? Entonces un día yo voy a rendir cuenta ante este Dios creador de todas las cosas. Ante Él voy a dar cuenta de todos mis hechos. Le viene un corazón de miedo, de temor, pero bueno. Porque al venirle este corazón, ¿qué quiere Él? Yo quiero ser parte de ese Dios. Yo quiero estar ante su juicio. Quiero ser parte. Entonces, ¿qué necesita? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esta es la esperanza. Todo el mundo va a estar bajo el juicio de este Creador, de este Dios, vivos y muertos. Todos tus hechos van a ser contados, van a ser juzgados. Entonces imagínense lo que le venía a la mente ahí, todos los que estaban ahí reunidos. Ay, nosotros todas las barbaridades que hemos hecho, toda la vida contraria a la palabra que hemos vivido. Pero ¿qué es lo que le dice Pedro? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que, hablando de Jesús, en Él creyeren, recibirán perdón de sus transgresiones, de sus ignorancias, de su maldición que había sobre ellos, perdón de pecados. Así les dijo. Por su nombre. ¿Cuál es su nombre? Yeshua, el Salvador, salvación, el que rescata. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, significa que Pedro seguía hablando, no es que Pedro, y la palabra, arrepentite, no es que estaba diciendo así, arrepiéntase de sus pecados, ahora venga, ore acá, diga, pida perdón, así le estaba pidiendo. No le estaba haciendo ningún show ahí, directamente estaba compartiendo lo que va a ocurrir si cree en este Mesías, que vino a narrarnos la verdad y vino a dar su vida para rescatar a la oveja perdida. Si acepta a Él, si le cree a Él, vas a recibir perdonado todos tus pecados. Así, simple y sencillamente. Parece muy simple, ¿no? Pero así simple era. Y mientras escuchaba, mientras oía, ¿qué pasó? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y esta es una palabra importante que tienen que entender todas las personas. Mientras oían el discurso, dice. No mientras alguien le hacía algo, o le tiraba algún fuego, o le tiraba un calor, o le empujaba, no. Mientras oía. Entonces, cuando vos estás compartiendo la palabra, el Espíritu Santo está abriendo el entendimiento del corazón de las personas y le está dando vida, le está dando esperanza. Así dice aquí. Vamos a ver una parte de la Biblia que quiero leer. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, así sale, ¿no? Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué significa eran llamados incircuncisión? No pueblo, no parte del pueblo, eso significa. Por la llamada circuncisión, por los que eran pueblo. Porque ellos se jactaban, nosotros somos pueblo, porque hemos sido circuncidados ya al comienzo de nuestras vidas. Ustedes no tienen nada que ver, son así eran menospreciados por los judíos. En aquel tiempo, y fíjense cómo estaba en aquel tiempo estabais sin Mesías. El Mesías, ¿para quién fue enviado? Para los judíos, para los israelitas. Entonces los gentiles no tienen nada que... Nosotros no necesitamos Mesías. Somos gentiles, creemos en Roma, creemos en el dios Sol, creemos en Zeus, Venus, todo. Esos eran sus dioses, Diana, los efesios. Ellos no necesitan Mesías. Sus ungidos son sus emperadores. Por eso les digo, ustedes estaban sin el Mesías, el Cristo del pueblo de Israel. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Fíjense que le dice alejados de la ciudadanía de Israel. Significa no eran ciudadanos legítimos de Israel, sino eran gentiles, no pueblo, en aquel tiempo, por estar sin Mesías. Y eso que ocurría al estar alejado de la ciudadanía de Israel, le dice que eran ajenos a los pactos.
¿Y cuáles son los pactos? Y hay que empezar a leer la Torá y vamos a empezar a ver todos los pactos que Dios hizo con su pueblo, con su gente, con su nación. Y en ese tiempo estaban alejados de estos pactos porque no eran pueblo, porque no tenían Mesías. Y al no tener esos pactos, ¿qué dice que no tenían también? Pactos de la promesa y sin esperanza, sin Dios en el mundo, sin esperanza. Entonces la persona, a mí no me interesan los pactos de los judíos y los israelitas, yo no necesito esa cosa. Entonces está sin esperanza. Eso no tiene esperanza entonces esa persona. Así le está hablando. Ustedes gentiles, acuérdense que antes estaban sin Mesías, sin pactos, sin promesas, sin esperanza, sin Dios, sin poder. Desastre la ven en el mundo. Así le está hablando. Pero ahora, versículo 13, en Cristo Jesús, en el Mesías, vosotros que en otro tiempo estaba lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque ellos, el pueblo de Israel, había recibido carta de divorcio y fue expulsado. Ahora por la sangre de Cristo pagó el precio de sus transgresiones, de sus pecados, y vuelven a ser parte del pueblo. Vuelve a ser la esposa amada. Porque Él, versículo 14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermedia de separación, dice. ¿Qué cosa hizo nuestra paz? Él es nuestra paz, dice. ¿Cómo? ¿Por qué hizo paz con nosotros? ¿Qué es paz? Bueno, lo contrario de paz sería guerra, ¿no? Enemistad. Anteriormente estaba enemistad, había una contrariedad. Por causa de que en el caso de los judíos, ¿por qué tenían enemistad contra los gentiles? Porque ellos vivían contrario a la palabra de Dios. Y ser contrario a la palabra de Dios es ser enemigo de Dios. En aquel tiempo, entonces ellos crearon una barrera. Estos gentiles no son dignos de venir acá. Entonces esa barrera, aunque ellos tengan deseo de venir, no, la barrera le impedía. Las leyes, las ordenanzas, todo lo que el judaísmo creó, además los pecados que ellos tenían, todo impedía que ellos puedan tener paz con el pueblo de Dios. Por eso dice así. Pero ¿qué pasó? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Así que ya no sois extranjeros. Así dice así, ¿o no? Ya no sois extranjeros, sino que ni advenedizos, olvidados, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y hay que tener en cuenta cuál es la familia de Dios, el pueblo de Israel. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces nuestro edificio se va formando a través de la enseñanza que dan los apóstoles, y los apóstoles a través de que se nutren de lo que enseñaron los profetas, y los profetas de que se nutrieron de lo que enseñó Moisés. Así se va haciendo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces esto está saliendo acá en Efesios. Significa que esto está ocurriendo ahora con Cornelio y su familia. Un texto más, Ezequiel 37. Para confirmar en el Antiguo Testamento. Si esto confirman los profetas. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Versículo 22. Vamos a leer el versículo 22. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. ¿Y qué dice ahí? Y los salvaré, los voy a rescatar de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, o sea, transgredieron mis leyes, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. ¿Y quién va a reinar sobre ellos? Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Quién dijo la Biblia que era el pastor? Jesucristo. Y andarán en mis preceptos y mis estatutos, y guardarán y los pondrán por obra. La prueba de que ellos son ahora guiados por un solo pastor y tienen un solo rey y son parte de un solo pueblo, es que empiezan a guardar los estatutos de Dios. Esa es la prueba. Esa es la confirmación
de que son salvos. ¿Entienden? O sea que los estatutos, los mandatos y la ley de Dios no es lo que le salva. ¿O eso es lo que le salva a una persona? No, lo que le salvó fue la sangre de Jesús, la obra de Jesús, el rescate de Jesús. ¿Qué es entonces los estatutos? Si Jesús te rescató y Él va a reinar sobre tu vida, ¿qué es lo que vos tendrías que hacer? Si Él reina, reina, ¿qué significa? Que tiene poder sobre tu vida, entonces vos empezás a vivir conforme a su ordenanza. Esas son las cosas. Pero si por alguna razón vos no vivís conforme a sus leyes, su palabra, sino contrario a sus leyes, quiere decir que Él no está reinando, Él no es tu rey. Tu rey sigue siendo el príncipe de la potestad del aire. Él te sigue controlando y te sigue manejando. Por lo tanto, a esa persona no se le puede llamar rescatado. Sigue en las garras del diablo. Sigue siendo prisionero suyo. Eso la Biblia nos está explicando. Por eso dice, mi siervo David será rey sobre ellos. ¿Y a quién se refiere cuando dice mi siervo David? A Jesucristo. Él es el linaje de David. Recuerden la palabra que le dijo el ángel Gabriel a María, que se le iba a dar el trono de David su padre y que él iba a regir a las naciones con vara. Así se le dijo. Esa fue la promesa que se le dio. Bueno, ahora sí, volvamos a Hechos para ir terminando estos últimos versículos. Hechos capítulo 10, versículo 44 otra. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Es algo sorprendente de lo que ocurre acá. Los gentiles. Esto es una prueba, y esto es algo importante, de que estas personas son escogidos por Dios sin importar lo que piensen los demás. Son escogidos de Dios. Imagínense, supongamos que yo soy un judío, ¿cómo se dice? Ortodoxo, tradicionalista, ¿qué puedo decir más? Exagerado, legalista. Y yo veo a estos gentiles. ¿Estos judíos? No. Primero tienen que hacer esto, hacer aquello, pasar esto, pasar esto, tienen que vestirse diferente. No, yo los voy a menospreciar. ¿No? Imagínense, yo que estoy diciendo que estoy sirviendo a Dios, que estoy alabando a Dios, a las personas que Dios está mirando como santo, como escogido, lo estoy menospreciando. Yo soy un enemigo de Dios. Pedro ahora está entendiendo. Y los que están ahí alrededor están entendiendo. Nosotros creíamos que entendíamos la voluntad de Dios, pero no estábamos entendiendo. Por eso, nosotros tenemos el derecho de que porque estamos entendiendo mejor algunas cosas, de mirarle como menos a otra persona. De mirarle como, este es un pagano. Este es un gentil, este no entiende la ley de Dios, este está adorando a María o está adorando a otros dioses, este no entiende nada. ¿Podemos decir eso? No, no podemos. Solamente podemos decir que por la gracia de Dios, un día Dios me abrió el entendimiento. Un día me hizo comprender. Un día vamos a ver ese pagano, que nosotros pensamos que es pagano, idólatra, un día alabando y glorificando y recibiendo los mismos dones que Dios un día nos dio. Y tal vez usándolos mejor que nosotros. Y ahí nos vamos a avergonzar de haber tenido en poco a esas personas. Por eso esto están entendiendo acá ahora los judíos. Por eso son testigos. Recuerdan que la Biblia dice que siempre tiene que haber testigos para todo acontecimiento. Pedro, basándose en eso, también los lleva. Quiero que ustedes vean si esto es parte de Dios o no, si esto es la voluntad de Dios o no, que ustedes sean testigos. Y están viendo que el Espíritu Santo de Dios está descendiendo sobre los gentiles. Había ocurrido 10 años atrás sobre quiénes. Sobre los judíos y los prosélitos. Pero estos eran personas circuncidadas, que ya habían sido purificadas, ya conocían la ley de Dios, ya conocían la Torá, ya practicaban las fiestas, todos ya ellos seguían a Dios conforme a los ritos y a las leyes que están establecidas en la Biblia. Pero estos romanos, ellos nunca habían seguido nada, aparte de Cornelio que oraba a Dios siempre, eran totalmente gentiles. Entonces, ¿por qué empieza el Espíritu Santo a manifestarse en ellos? ¿No es algo raro? Entonces yo diría, y yo que tanto oraba, hice todos los ritos que decía la Biblia, y un día se me manifestó. Pero estos no hicieron nada, pero la misma cosa están recibiendo. Quiere decir que este es un poder sobrenatural de Dios. No podés mirarle como menos a una persona porque no sigue tus ritos ni tus costumbres. No podés. Así dice la Biblia. Eso es duro, ¿no? Eso le hizo a ellos
Así, bajar la cabeza, inclinar el corazón. Porque Dios está mostrando, estos son mi pueblo. A menos que algo Dios le quiera enseñar. Estos son mi pueblo, son mi linaje, son mi pueblo que se habían perdido. Yo los estoy encontrando. Porque ¿cómo puede manifestarse un poder que solamente viene de Dios en esos seres? Porque son parte de Dios. ¿Entienden o no? Tienen su sangre. Hoy en día, ¿cómo se descubre si una persona, eso no es hijo de alguien? Por ejemplo, viene una persona, este es tu hijo. Este es tu hijo. No, no es mi hijo, no sé. ¿Cómo se puede descubrir? Se hace una prueba, ¿no? Y cuando se hace esa prueba, ¿se confirma o no? Sí, Dios también estaba viendo en estos gentiles su ADN. Prueba de ADN está saliendo acá, ¿no? Ese es como un estudio de ADN. Y se está viendo. Entonces, ¡oh! Son hijos de Dios. Son nuestros hermanos. ¿Están entendiendo ellos? Había sido todos nuestros hermanos. Yo siempre les tuve como menos. Siempre lo he menospreciado. Hijo de perdición. Son mis hermanos. Tienen mi gen. Así es. Eso es algo increíble. Por eso se está manifestando la misma cosa que en ellos hace 10 años. Y esto estaba profetizado. Vamos a ir leyendo. 45. Y los fieles a la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Cuál es la prueba? Le oían hablar en lenguas. Ahora, glorificaban, magnificaban, glorificaban. Si le oían hablar en lenguas y entendían lo que estaban diciendo, ¿qué lengua creen ustedes que estarían hablando estos romanos? ¿Qué lengua hablaba Pedro y los judíos? Hebreo. Hablaban hebreo o arameo. Entonces estos gentiles empezaron a hablar en el lenguaje que los judíos podían entenderle. Dios es grandísimo, gloria a Dios, maravilloso sea Dios, me hizo entender que Él perdonó todos mis pecados, yo he sido perdonado, gloria a Dios. ¡Oh! Están hablando en hebreo. Están dando gloria a Dios. Están felices por haber sido liberados de los pecados. Ahí ellos podían entender. Lo mismo ocurrió hace 10 años. Con todos los judíos. Esa es la prueba. Una señal sobrenatural que estaba ocurriendo. Son hijos de Dios. Bueno, veamos Deuteronomio capítulo 30, si esto estaba otra vez profetizado. Confirmación de la escritura. ¿Qué dice ahí? Deuteronomio capítulo 30, versículo 3. Dice ahí, entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Señor tu Dios. Aun cuando tus desterrados, fíjense lo que dice ahí, ya estaba profetizado, estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios, de allá te tomará. Y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Así está escrito. Va a cambiar tu pensamiento. Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12. Zacarías está antes de Malaquías. Malaquías está antes de San Mateo. Capítulo 12. Fíjense lo que dice ahí. El título de capítulo 12, liberación futura de Jerusalén, dice. Versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dice que espíritu de gracia va a haber en ellos en aquel tiempo. ¿Qué es gracia? Redención, perdón, reconciliación. Otro texto. Amós capítulo 9. Amós capítulo 9. Ahí cerquita nomás, ¿no? Está antes de Zacarías, está Jonás, por ahí está Amós. Después de Daniel, Oseas, Joel, está Amós
capítulo 9. Fíjese lo que dice acá, versículo 11. Y ahí que dice restauración, beforá. ¿Se acuerdan? Beforá, la palabra beforá, en hebreo, buenas nuevas, evangelio, restauración futura de Israel. En aquel día, versículo 11, ¿no? 9:11, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en tiempo pasado. Dice que en aquel día, ¿cuál día? El día en que ya va a recibir la promesa, la restauración. ¿Se acuerdan que le preguntaron los apóstoles a Jesús? ¿Restaurará a Israel en este tiempo? No les toca a ustedes saber el tiempo ni las sazones, pero van a recibir poder y me van a ser testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Así que vayan y van a ver, ustedes van a ir viendo la restauración. ¿Y qué es lo que se va a restaurar? El tabernáculo caído de David. ¿Cuándo se cayó el tabernáculo de David? Cuando Salomón, su hijo, transgrede la ley de Dios. Entonces, cuando hereda su hijo Roboam, se divide el reino con Roboam y Jeroboam. 10 tribus se van con Jeroboam y 2 tribus se quedan con Roboam. Y ahí empieza la historia. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. A ver qué más dice Joel. Capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Esto es para que entendamos que todo lo que Pedro dijo estaba escrito en los profetas y se está cumpliendo en ellos. Versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esto al principio ocurrió ahí en Pentecostés, pero continúa ocurriendo con los gentiles. El Espíritu de Dios empieza a derramarse. ¿Qué es el Espíritu de Dios? El entendimiento, el razonamiento y el deseo de seguirle y servirle a Dios por parte de hombres que no tenían nada que ver antes con Dios. Significa que es una obra que Dios está haciendo. Bueno, ahora sí terminamos Hechos. Finalmente, versículo 46, capítulo 10, 46. Porque les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro. Fíjense lo que responde Pedro. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Alguien puede preguntarse, ¿qué necesitaron hacer ellos para recibir ahora el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué hicieron ellos? Solamente escucharon. Entonces, cuando dice Pedro, ¿puede alguien impedir el agua? ¿Puede alguien impedir que estos sean parte del pueblo de Dios? El bautismo, que representa introducirse ya al pueblo de Dios, un acto simbólico de que vos sos parte del pueblo de Dios a través de Jesús. Entonces, ¿alguien puede decir que estos no son escogidos de Dios? ¿Hay todavía alguien que dude? Están hablando en lengua, están magnificando a Dios en nuestro lenguaje, están glorificando a Dios por la salvación que les ha dado. Eso es prueba suficiente de que son escogidos de Dios. ¿Se dan cuenta? La Biblia explica claramente. Entonces, el bautismo que van a hacer en ese momento, ¿qué es? Es un acto simbólico para que todos vean, estos realmente han nacido de nuevo por la obra redentora de Jesús. Son parte de este pueblo desde ahora. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y ahí sí, algunos días empezaron ya a compartirle más detalladamente. Pero este acto fue resultado de la obra de Dios. Ahora, prueba de que esto fue de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es la prueba? ¿Cómo se empieza a ver? A través de esos días. En esos días se vieron cómo empezaron a vivir, qué deseo tenían, qué querían hacer, y esos cambios que empezaron a ocurrir en sus vidas fue lo que produjo realmente el resultado verdadero. Hermanos, una persona que acepta la palabra de Dios empieza a tener gozo y alegría en el corazón. No es obligado, no se va por fuerza. No es que me obligan, no quiero saber nada de ellos. No, ese no es de Dios. Simplemente no entendió todavía el corazón de Dios. Entonces no hay que obligarle a nadie, no hay que cargarle a alguien. Tenés que creer. Porque vamos a estar forzando lo que Dios no quiere. Dios nos trae hacia Él.